Por definición, ¿qué es? Es una enfermedad crónica, degenerativa, porque va a cambiar la estructura y la funcionalidad, y muchas veces va a generar también limitaciones en el paciente, ¿no? Es una enfermedad que hasta el momento, por más que se estudie la etiología, no se puede revertir, ¿no? Solamente van a ver que en la parte del manejo, que básicamente es con manejo de analgésicos, pero no hay un medicamento que todavía impida la producción del daño. ¿Ya? Estamos sobre eso, pero sí hay cosas que se pueden evitar, ¿no? Por lo tanto, debemos recordar que esta enfermedad crónica va a tener en relación con la degradación del cartílago, se va a producir remodelados, formación de estrofitos, que ahora vamos a ver en una imagen, una inflamación articular, por eso también la denominación que ha ido cambiando, y la pérdida de la funcionalidad. Los pacientes que muchas veces se limitan y ya no realizan incluso actividades que deben de funcionar. Afecta articulaciones tanto pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Sabemos que afecta en las manos, puede afectar la rodilla, siendo la más frecuente dentro de estas la rodilla, ¿no? Cadera, pero también en la parte de la columna, ¿no? No está limitado solo a la parte de las manos, ¿no? Es más frecuente en quién, creo que todos sabemos que es más frecuente en mujeres en realidad. Las mujeres estamos más afectadas con esta patología que los hombres. Obviamente, pasado los 60 años es un poco más equiparable este porcentaje, ¿sí? ¿Incluye un tema de discapacidad? Claro que sí, ¿no? Hay pacientes que ya incluso dejan de trabajar, porque imagínense, imaginemos acá un personal, ¿no? Que no pueda subir las gradas, ya no puede realizar sus actividades, está con un bastón o con andador, ya no debe de trabajar, ¿no? ¿Ya? Se espera en algunos casos que esto va a... ¿Por qué encontramos mayor caso de osteoporosis? En realidad es porque también la sobrevida ha ido cambiando en estos tiempos, ¿no? El tiempo de vida de un paciente, de una persona en realidad está a veces por encima de los 70 años, ¿no? Y otro factor importante que se va encontrando son los estilos de vida y en relación a la obesidad, que tiene que ver con la etiopatogenia de esta enfermedad. En la epidemiología, bueno, en este gráfico, lo que en realidad quiero mostrar, si ustedes ven la imagen, quiénes son los países donde más porcentaje se puede encontrar de esta enfermedad, es en realidad en Asia, ¿no? En Asia, en parte también de América del Sur, ¿no? En México, como estamos viendo. Muchos de estos factores tienen que ver con un tema genético, también por el tema, incluso dentro de este estudio que hicieron hace más o menos de un rango de 1990 hasta el 2020, que es lo que refiere el artículo, hablan incluso por algunas actividades que se desarrollan en vida diaria en Asia, ¿no? Y sobre todo, era más prevalente en rodillas, que esto tiene que ver con la actividad y la posición que ellos toman para estar más tiempo incluso en cuclillas, ¿no? Pero vean ustedes, existe una diferencia importante en donde en África, donde hay menos porcentaje de pacientes que tienen esta patología, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, de este grupo, de este estudio que han mostrado, ¿no? En buena cantidad de población y en diferentes países y continentes, como podemos ver acá, en la parte celeste, el que está siempre más allá del 50% en muchos de estos países sigue siendo la afección a nivel de rodillas, ¿no? Luego viene de manos, luego viene a nivel de la cadera y también finalmente en otras articulaciones como la de la columna, ¿ya? Bien. La fisiopatología, en realidad, nosotros sabemos que las articulaciones están formadas obviamente por dos extremos del hueso, ¿no? Recubiertas por una matriz importante que es el tema de la membrana sinovial y el cartílago, que es importante para poder generarse esta patología, ¿no? El cartílago está presente para que le pueda dar un buen movimiento a la articulación, no necesita fricción. El líquido también, de igual manera, evita este funcionamiento, ¿no? Pero este cartílago está compuesto en su mayoría, muchas veces casi un 70% por componentes como el agua y matriz extracelular, compuesta por un colágeno que es del tipo 2, ¿no? Por eso ahora está de moda, ¿no? Recetan colágeno como quieren a todos los pacientes, ¿no? Ya, pero vamos a ver que muchas veces esto no tiene una indicación realmente de un nivel de eficiencia importante. A su vez están implicados los agreganos y los proteoglicanos, que ahora les voy a mostrar en una imagen para que puedan entender. Pero no solo en la articulación, muchas veces a partir de esta articulación de estos elementos que estamos mencionando también tiene que ver la parte externa de la articulación, ¿no? Puede haber un dolor por inserción, los tendones donde se van a insertar finalmente en la parte cercana de esta articulación, ¿no? Por ejemplo en la parte del músculo, ¿no? Y es por eso que el paciente incluso va a generar también muchas veces afección no solo en la parte de la rodilla, sino en un extremo referido, ¿sí?
Este cambio de respuesta, ¿no?, a nivel de la articulación se va a dar en realidad por un estímulo ya sea mecánico o inflamatorio, que va a dar obviamente una regulación inflamatoria importante, ¿no? Y todo esto va a terminar en algo importante que está mencionado acá, que es la remodelación del hueso subcondral, y eso es lo que nosotros también vamos a poder evidenciar en una placa radiográfica cuando estamos buscando este diagnóstico en nuestros pacientes, ¿no? Los condrocitos van a afectar obviamente y van a expresar también factores de liberación como citoquinas y quimosinas, que esto van a hacer un círculo vicioso en el paciente. Bien, la línea anterior tiene mucho que ver con esta y esto vamos a poder entender un poco, ¿no? Hemos dicho que son dos extremidades de hueso, ¿no?, recubiertas cada una en la forma distal por cartílago, la membrana sinovial, y también vamos a encontrar en esta otra parte, que a veces puede haber la parte debajo de los ligamentos, las almohadillas, ¿no? Y esto es la parte del hueso subcondral, ¿sí?, lo que está pegado en el hueso. Y esto es lo que finalmente va a terminar cambiando, ¿ya? Para producir estos cambios, ya hemos mencionado que puede ser un tema mecánico. Si por ejemplo yo soy deportista, ¿no?, eso no lo va a desarrollar en el tiempo, pero con los años puede generar una alteración por el uso excesivo de ese tema de la articulación si no ha habido un buen manejo de esta, ¿no? También puede ser en el hecho de una paciente mujer, ¿no?, también puede condicionar si tiene un riesgo genético. Hay alteraciones que se van a generar en este tipo, y también la obesidad, vamos a ver que va a generar un tema de estrés oxidativo que va a generar todo un proceso inflamatorio. Vean ustedes, esta es la parte del cartílago tomada de una foto donde podemos ver la parte superficial. Hemos dicho que está compuesta mayoritariamente por agua, ¿no? Encontramos ahí los condrocitos. En la parte subcondral, que es esta parte, no está vascularizada, pero en esta otra parte estamos viendo que justamente a partir de la vascularización que se produce y por un sistema inflamatorio de los llamados LAMS que van a generar las citocinas, las quimosinas que menciono, va a haber una destrucción del cartílago, ¿sí?, y un crecimiento de la parte anormal de esta zona del hueso subcondral. Conclusión que nos va a dar, obviamente, inflamación, dolor y sobre todo este tipo de alteración y los llamados osteopitos que se pueden encontrar en la articulación. ¿Cómo lo vemos? En una placa radiográfica, y ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Y eso incluso se puede clasificar. Uno más o menos va viendo cuán comprometida está una articulación, cuanto más afectada esté, y como podemos ver incluso, miren, el espacio se reduce, ¿no? Es algo importante, el espacio articular va a ir reduciéndose. Entonces, es importante, ojalá mediante años posteriores, se pueda encontrar algo que evite que puedan formarse estas articulaciones. No hay hasta ahora, les vuelvo a repetir, una droga, ¿no?, que evite, como la artritis reumatoide, ¿no? Ustedes han tenido clases de AR probablemente, ¿no? Hay drogas que evitan este daño progresivo en las articulaciones, pero en la artrosis no, porque es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Acá una foto para poder ver, ¿no? Les mencionaba que no solamente es la parte de la parte en realidad de la articulación del hueso subcondral, sino también puede haber daños de meniscos, ¿no?, los ligamentos que están cercanos a esta zona que es epitelización, ¿no? Va a haber una sinovitis. Miren ustedes este cartílago normal en esta foto del hueso subcondral, y miren aquí hay una destrucción importante, ¿no?, y una normalidad por hipervascularización de lo que viene a ser el hueso subcondral, ¿sí? Muy bien. ¿Existen factores de riesgo? Miren ustedes todos estos factores de riesgo que sí podemos evitar y que se debe sugerir a nuestros pacientes, y no solo a nuestros pacientes, a nuestros familiares y nosotros mismos, ¿no?, que tiene que ver mucho. El envejecimiento definitivamente es algo que no se puede evitar, es parte de nuestro ser y es parte de que las articulaciones también van cambiando con el tiempo, ¿no? Las lesiones articulares les mencionaba yo a ustedes por el tema del traumatismo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que hacen algún tipo de deporte de contacto pueden generar este tipo de lesiones, ¿no? No es que se vea inmediatamente, eso se ve años después, ¿sí? Los factores genéticos, ¿no?, que también siempre van a estar presentes. Tengo más predisposición, si mi mamá ha tenido esta patología, probablemente uno pueda tener también esa patología. La obesidad es algo que en este tiempo está cobrando mucho interés, en el sentido que tanto el tema de los adipocitos generan un estrés oxidativo y una segregación de mediadores inflamatorios, ¿sí? Y eso condiciona también una afección inflamatoria en las articulaciones. Y no solo eso, la resistencia también a la insulina y la diabetes, ¿no?
la obesidad no va a afectar solamente por el mismo hecho físico, ¿no? Porque imagínense yo pesando, no sé, 120 kilos, obviamente mis articulaciones que van a ser afectas al inicio por esa condición mecánica van a ser mis rodillas, la cadera, ¿no? Pero se ha visto también casos en los cuales hay pacientes que son obesos, pero no tienen problemas en las rodillas, pero sí hacen artrosis en la mano, ¿no? Entonces también se ve ahí que no solamente es el tema mecánico de la obesidad, sino el tema inflamatorio, ¿ya? La parte de, bueno, lamentablemente en este grupo, ¿no? Como muchas otras enfermedades reumatológicas, las mujeres seguimos teniendo un porcentaje mayor, ¿no? En cuanto al tema de la diabetes también, y las alteraciones anatómicas que puede tener un paciente, ¿no? Imagínense un paciente que tenga poliomielitis, ¿no? Con el tiempo, por el tema mismo de que hay una disminución de la fuerza y todo el peso que va a llevar a la cadera, hacen temas de artrosis de cadera, o los pacientes que tienen un tema de displasia de cadera, también es más fácil que a temprana edad puedan desarrollar esta patología, ¿sí? La sarcopenia es algo importante y lo he puesto acá al costado porque también es algo que en el tiempo se va viendo, sobre todo en relación con el envejecimiento, y no solo con el envejecimiento, sino con aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas o postrados, en los cuales el porcentaje de masa muscular va disminuyendo. ¿Ustedes creen que si caminan es solo porque están los huesos y las articulaciones? No, ¿verdad? Que yo me pueda levantar de la mesa sin apoyar es gracias a los músculos que uno tiene, ¿no? Tanto en la parte muscular como en la parte incluso de la región glútea, ¿no? Es por eso que es importante que nosotros enseñemos a las personas mayores a hacer actividad y mantener bien tonificado el tema de los músculos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que a tus 70 años te puedas levantar solo sin necesidad de apoyar en algo, ¿no? ¿Qué me base? La fuerza, en realidad, son la parte muscular, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Y el músculo, como parte de poder crecer un músculo, no es solamente con el tema de una actividad aeróbica, ¿no? Sino es un tema de resistencia, es un ejercicio de fuerza, ¿no? Que es parte incluso del movimiento también en estos casos, ¿sí? Bien, este es el cuadro que yo les muestro, ¿no? Y ahí lo pueden buscar también, porque está en la parte de los artículos, ¿no? Que yo les mencionaba, ¿no? Que la obesidad, miren, los niveles elevados de los grupos en el paciente diabético, la hiperglicemia, ¿no? Van a generar una alteración importante en estos pacientes, ¿no? ¿Ya? Vean ustedes que generan mediadores inflamatorios como interleucina 1, 6, ¿no? Factor de necrosis tumoral, ¿no? Y esto van a generar finalmente el daño a nivel de las articulaciones, ¿no? El mejor ejemplo que les hice fue en aquellos pacientes que son obesos, pero que no tienen artrosis de rodilla porque tienen problema en las manos, ¿no? Ya se sabe que hay una afección. ¿Y esto qué tiene que ver con los estilos de vida que llevamos, el tipo de alimentación, la poca actividad y todo esto, ¿no? Este cuadro en realidad trata de enfocar que existen, ¿no? Ahora está de moda todas las enfermedades que ustedes están viendo, ahora se están catalogando como fenotipos, ¿no? Son como subtipos de enfermedades para poder abordar a los pacientes, ¿no? En realidad es un conjunto de estas posibilidades, ya sea por envejecimiento, por un tema metabólico, que lo hemos visto hace un rato, o un tema inflamatorio que también se puede producir en el paciente, ¿sí? Entonces, es importante reconocer aquí las manifestaciones del paciente, ¿no? Ustedes ya en semiología lo han visto, ¿no? Nosotros sabemos que artralgia, algia es dolor, ¿no? Y artritis es cuando hay inflamaciones. Normalmente estas enfermedades, como es el caso de la artrosis, pueden generar también un grado de resistencia, como la artritis reumatoide, pero obviamente existe una diferencia importante que no va más allá de 30 minutos, ¿no? Es aquel paciente que tiene dolor en las articulaciones conforme use más las articulaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Llega a casa por la noche cansado, ¿no? Con dolores, tiene dolores durante la noche, a diferencia de la artritis, se levanta con dolor, ¿no? ¿Sí? Puede afectar estas articulaciones tanto metacarpofalángicas, sobre todo interfalángicas, a nivel de manos, caderas, rodillas, ¿no? Columna, que es muy importante también, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Y vemos porque si hay un compromiso importante en estos pacientes, pues genera un dolor también asociado a un tema de lumbalgia, ¿no? El dolor incluso puede ser inicial, un dolor leve, pero llegan momentos incluso que el dolor es persistente en el paciente, va a generar también una limitación importante, ¿no? La sensibilidad es importante, como les decía, no necesariamente es dentro de la articulación, sino alrededor de la articulación, como el tema de los ligamentos, la sinovia, que se puede generar una sensación de sensibilidad en el paciente, incluso referida hacia la parte superior, anterior de la articulación cercana, ¿no?
¿Va a limitar el movimiento? Claro que sí, ¿no? Si yo tengo una rodilla ya cruzada con un compromiso importante, probablemente no voy a caminar adecuadamente, voy a necesitar de algo para poder caminar, ¿no? Estas deformidades que producen, ¿no? No sé si han visto alguna vez, incluso en valgo, ¿no? A nivel de la rodilla, sobre todo, que pueden generar este problema, ¿no? Y estos pacientes sufren mucho de caídas, ¿no? Sufren mucho de caídas. Como vamos a ver en el siguiente tema, aparte de tener artrosis, osteoporosis, sufre una caída, se fractura la cadera y en realidad para un paciente mayor de 70 años es bastante complejo, se agregan comorbilidades para él, ¿ya? Entonces, una caída en un adulto mayor es bastante limitante para él y para toda la familia, ¿no? Si es que hay apoyo familiar. Clínicamente, como sabemos, en semiología nos han enseñado, buscamos dos disturbios, ¿no? ¿Qué son estas? No son tofos. Tofos lo produce la gota. Son nódulos, ¿no? ¿Qué nódulos? Ever, ¿no? Generalmente están en la articulación interfalángica distal, ¿no? Distal. En cambio acá tenemos la de Boucher. ¿Sí? ¿Listo? Se ve acá, ¿no? Acá sobre todo. Acá no mucho, pero esto sí se ve en pacientes con artrosis. Por eso cuando el paciente entra al consultorio con un bastón o caminando, limitándose, lo primero que hacemos es darle las manos a él, ¿no? Ustedes saben, en semiología el paciente, desde que tú entras a consulta, tú lo ves caminando, ves que no está caminando bien, ya le está abriendo la mano. Tenemos que ser recontra observadores para poder ver, ¿no? Y cuando hay compromiso aquí, rodilla, cadera, ya estamos hablando de que hay mucho compromiso en todas las articulaciones, no sistémicos. Los nódulos de Boucher que hemos visto, y acá incluso podemos ver que hay una deformidad de la rodilla, ¿no? Muy evidente, ¿sí? Bien, entonces, como hemos mencionado, si bien es cierto, es una patología degenerativa, sencilla, medianamente fácil de poder diagnosticar, ¿no? Tenemos a la mano al menos unas herramientas, ¿no? En este caso sería la placa radiográfica, podemos hacer uso de la resonancia magnética, también de la ecografía, ¿sí? La más simple, la más cómoda, la más fácil de hacer es la placa radiográfica, ¿no? En la ecografía, ¿yo qué buscaría? Buscaría si hay una presencia de un derrame articular, si hay compromiso ahora de ligamentos. Ustedes sabrán que dentro de la especialidad de reumatología se usa bastante la ecografía, ¿ya? A diferencia de muchos años anteriores, yo menciono esto. Ahora no hay reumatólogo que no tenga su ecógrafo al costado para poder evaluar las articulaciones pequeñas, ¿ya? Ellos mismos hacen incluso las ecografías. ¿La resonancia ayuda? Claro que ayuda sí, en el diferencial también, porque a veces si tengo un paciente joven, ¿no? Digamos, y quiero descartar si hay compromiso alrededor de la articulación, la resonancia me va a ayudar, ¿no? La placa no, porque voy a ver solamente el hueso. ¿Qué necesito ver? ¿Se acuerdan ustedes qué se formaba en la parte de la articulación? En la parte superficial. ¿Qué se deformaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué veíamos? Remodelación del hueso subcondral. Eso es lo que vamos a buscar en realidad, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se va a buscar en la placa radiográfica, ¿no? ¿Tiene grados? Sí. Miren, ahora vamos a ver. El grado 1 es cero sin estrechamiento articular, no hay mayor cambio. Otra cosa que me olvidé y lo menciono, no necesariamente porque encuentro una normalidad en la rodilla, el paciente requiere dolor. Puede ser que tú encuentres una alteración en la rodilla y si tienes el señor de ver, ¿no? O sea, no necesariamente es que la placa me haga el diagnóstico, tiene que ver clínica también del paciente, ¿no? ¿Ya? Los osteofitos que se van a presentar, ¿no? Definidos dentro del estrechamiento leve. Los osteofitos cuando son mucho más grandes y ya hay incluso deformidad del extremo óseo, ahora lo vamos a ver. Y el 4 ya es cuando es grave, ¿no? Hasta el señor de la portería se da cuenta, ¿no? En la parte de la radiografía podemos ver acá, esto es una cadera donde miren el espacio está totalmente alterado, no solo eso, la cabeza del fémur está prácticamente irregular, hay mucha inflamación, esclerosis acá en la parte del hueso subcondral, ¿no? Esto es lo que hemos visto, los nódulos de Hebron que se pueden ver, ¿no? Que alguien por ahí me dijo tofos. Sí, a veces los tofos se pueden ver en la mano, pero generalmente si me los dejo de los pies, ¿no? Donde sí podemos ver y evidenciar que en realidad son depósitos, ¿no? En cambio acá, miren, está ahí una destrucción, ya ni se ve el espacio, ¿no? Miren, así debe verse el espacio, acá no se ve. Muy bien, y aquí igual, ¿no? Hay una irregularidad, disminución del espacio y una sobredensidad a nivel del hueso, ¿no?
¿listo? Hemos dicho que hay una remodelación, hay una esclerosis, ¿no? ¿Y cómo interpretar esto? En realidad hay una escala, ¿no?, que se llama el Kellgren-Lorentz, ¿ya? Que es así como un sistema en el cual ha unificado decisiones que uno puede pues, tener. Cuando me hablan a mí sobre un grado 2, un grado 3, ya más o menos sé de qué me están hablando, ¿sí? Grado 0, hemos dicho normal. Grado 1, sobre una disminución leve del espacio. Grado 2, una disminución y discretas alteraciones a nivel del hueso distal. Acá ya se puede ver un estufito, miren este estufito de acá, ¿sí? ¿Se ven? ¿No? Hay más disminución del espacio y acá ya vemos incluso, miren, esta parte blanca que ustedes están viendo, incluso ya hay una sobredimensión del hueso, ¿no? Y sobre todo la alteración del cartílago, ¿no? ¿Sí? Y no hay espacio, ¿no? Es una rodilla deforme, ¿ya? Bien, acá en este juego básicamente era para poder diferenciar qué otras enfermedades pueden producir, ¿no? Alguien dijo por ahí tópicos, eso me hace recordar a la boca, ¿no? ¿De acuerdo? Que sí puede haber inflamación en una articulación, no en las manos, no en todas las otras articulaciones. Y es más por tema de depósito, ¿no? Y hay mucha inflamación sinovial también en el paciente, ¿no? En cuanto a la AR, normalmente no están los nódulos escleróticos, ¿no? Están ausentes. La rigidez, hemos mencionado que ambas pueden estar presentes, pero en la AR dura más de 30 minutos, ¿no? Los hallazgos de laboratorio, normalmente en nuestra artritis puede estar el factor reumatoideo, va a estar, perdón, el factor reumatoideo negativo, el anti-CCP, que ustedes saben que es un marcador para la AR, puede estar o debe de estar negativo, ¿ya? Pero el PCR, el BCG podría estar elevado porque también hay inflamación, ¿no? Lo hemos mencionado, pero no a niveles altos como la artritis reumatoide, ¿no? ¿Qué otras enfermedades? La artritis psoriásica, ¿no? La diferencia de la artritis psoriásica es que puede generar alteración, por ejemplo, solo en un dedo, ¿no? Que da lo llamado dactilitis, ¿no? Que es inflamación como un dedo en salchicha, un dedo rojo, grueso, edematoso, ¿no? Y lesiones en piel, ¿no? La artritis por cristales, que hemos mencionado la gota, y la hemocromatosis, que es una enfermedad por déficit de hierro, que puede generar también dolores articulares. El tratamiento, como les he mencionado en toda la charla, no es que tengamos un tratamiento efectivo que reduzca la progresión de la enfermedad, pero existen algunas medidas no farmacológicas, ¿no? Como, en primer lugar, controlar el peso. Ya se ha visto que reducir el 10% del peso generalmente reduce el 50% del dolor en 18 meses, ¿no? Entonces, lo primero que debemos recomendar al paciente es bajar el peso. Los ejercicios, volvemos a mencionarlos, los ejercicios tienen mucho efecto en la producción de músculo, también en la producción de lo que es la corteza y la zona trabecular del hueso, como ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva o en la siguiente clase de osteoporosis, ¿no? ¿Listo? Entonces, la función en comparación con el aire se ha visto que en realidad cumple casi, es equiparable la respuesta y manejo del dolor, ¿no? O sea, en ejercicios, no solamente los ejercicios que hemos mencionado, sino estamos hablando de terapia física también, que es importante para este tipo de pacientes, ¿no? ¿Pueden usar aparatos ortopédicos? Claro que sí, ¿no? Existen incluso programas de yoga, programas especiales de terapia física para los pacientes que tienen estas patologías, ¿no? La terapia farmacológica, ¿no? Debemos usar por periodos cortos, ¿no? Porque el dolor puede tener, el paciente puede presentar picos agudos de dolor, luego bajar en revisión o luego ser un dolor constante, ¿no? ¿Listo? Para eso tenemos generalmente AINES que son de tipo orales y tópicos, ¿de acuerdo? Dentro de los tópicos, a la cabeza está la capsaicina, ¿no? Que en realidad da como resultado una desensibilización de las fibras nociceptivas del dolor, inhibe la transmisión del estímulo del dolor, ¿no? Y la duloxetina, que también está dentro del manejo de la artritis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vieron en un estudio, en realidad que es antiguo, pero vieron que en realidad los pacientes lograban casi el 50% de mejoría en el dolor con un AINE tópico comparable y obtenido con otras formulaciones orales, ¿no? ¿Qué analgésicos tópicos? Bueno, van a tener, aparte de la capsaicina, que también es tópica, por si acaso funciona, van a tener diclofenaco, ¿no? En gel, en tópico, en ketoprofeno. También existen parches, no sé si han visto parches, no los parches de león, por si acaso, ¿no? La abuelita usa. Son parches de lidocaína, ¿no? Que se puede colocar y que también a veces lo usamos para el dolor de tipo neuropático, ¿no? Hay cremas, geles que normalmente incluso están combinados el diclofenaco con la lidocaína, ¿no?
Se puede aplicar cada 8 horas, cada 12 horas, donde produzca dolor o que la articulación esté más comprometida. En cuanto a la terapia oral, a la cabeza está dentro del grupo todavía el paracetamol, porque eso va a ser indistinto, ¿no? En el paciente es el paciente que le puede calmar el dolor con un paracetamol, ¿no? Dentro de esto están los AINES y los llamados Botox, ¿no? La idea es no llenar al paciente pues, de medicamentos, ¿no? Pero sí es calmar el dolor, ¿no? Y esto tiene que ser a un periodo corto, mediano plazo, pero a dosis incluso mínimas, ¿no? Para no generar más daño en el paciente, ¿sí? De estas drogas en el mercado tenemos en realidad todas, ¿no? Que es el diclofenac, que podemos usar de 50 miligramos de polvo cada 2 horas, incluso ahora hay dosis un poco más altas, ¿no? De liberación prolongada. Tenemos indometacina, que también se usa, y meloxicam, que viene de 15 miligramos, ¿no? En diferentes marcas lo van a encontrar acá, ¿sí? Es una sola vez al día, tal vez es la ventaja, la facilidad de usar el meloxicam, que se puede prescribir una sola vez al día, incluso vienen en tabletas reguladas, las que van a encontrar en el mercado, titulando incluso de dosis más pequeña de 7.5, ¿no? El piroxicam de 10 a 20, una vez al día, ¿no? Que también esta tiene en el periodo, al igual que el meloxicam, la regulación, ¿no? O sea, puedo dejar cada 24 horas el famoso ibuprofeno, que lo tenemos en el mercado, que las personas lamentablemente lo compran pues, en la farmacia como si fuera un caramelo, ¿no? ¿De acuerdo? La dosis máxima que pueden usar va de 600 a 800 incluso, ¿no? Cada 6 horas nosotros sabemos que esto también genera mucha lesión gástrica en los pacientes, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El ketoprofeno igual viene de 300, a la actualidad lo usamos, en realidad se usa cada 8 horas, cada 12 horas, vuelvo a repetir, cada vez los AINES están saliendo de liberación prolongada para un solo uso de una sola vez al día, ¿no? Dentro de este grupo los AINES más usados, o el que recomiendan más, es el naproxeno, ¿no? ¿De acuerdo? El naproxeno sódico, que viene de 550, ¿no? Chemo, ¿se acuerdan? El comercial de Chemo. El naproxeno está dentro de la base del manejo de la artritis, ¿de acuerdo? Pueden dejarlo cada 8 horas, cada 12 horas. Vamos viendo la respuesta del paciente y sobre todo ver la función renal. Cada vez que yo voy a recetar un AINE, debo de verificar y preguntar al paciente si no tiene antecedentes de úlceras, si no tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Porque estas también van a generar mayor daño renal, ¿sí? El celecoxib es una droga que usamos también dentro del grupo de los TOX. En nuestro mercado hay de todas las marcas, las copias, todos no tenemos inconvenientes con eso. Sí debemos tener cuidado, sobre todo en el heterocóxido, usados en pacientes que tienen problemas cardiovasculares, ¿no? ¿De acuerdo? La dosis es de 200 hasta 400 se puede dar al día, la van a encontrar en tabletas de 200, 400 también. Dentro de sus efectos adversos, en realidad es menor en relación a los AINES, ¿de acuerdo? En cuanto al tema gástrico, sí los riesgos cardiovasculares están presentes en los dos, pero más en esta droga que es el heterocóxido, ¿de acuerdo? Va de 30 a 60 miligramos, ¿no? Incluso hay de 120. Acá en el mercado hay de 30, 60, 90 y 120. Y bueno, aparte de eso, si no mejora nuestro paciente, hemos dicho que vamos a dar por periodos cortos, ¿no? Manejando la vacunación, llevando todo el proceso del paciente, pidiendo que deje algunas medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Si no mejorara, pues existen otro tipo de tratamiento como la inyección intraarticular de corticoides, ¿no? Ahí sí entra a tallar el reumatólogo, ¿no? El reumatólogo va y realiza infiltraciones, ¿no? Y estas infiltraciones obviamente las hace a base de corticoides, ¿no? Y esto en relación a todo lo que hemos hablado de la fisiopatología que tiene que ver con esto para que obviamente disminuya la inflamación en esa zona, ¿no? Y reduce, como ven ustedes acá, la producción de la interleucina 1, los leucotrienos que finalmente mejoran también el dolor y la inflamación en el paciente. Pero no es que va a revolucionar, ¿verdad? No va a evitar que la enfermedad siga progresando. Estamos calmando el dolor, ¿ya? La inyección intraarticular de ácido hialurónico, esto está de moda por ejemplo, ¿no? Pero todavía faltan muchos sustentos sobre si realmente está muy recomendado, ¿no? ¿De acuerdo? Falta una evidencia sólida, pero vamos a escuchar que sí ya están administrando ácido hialurónico a las articulaciones. Lo que sí les menciono, ¿no? Y hago esta tingencia, ¿no? Ustedes saben que hay drogas que también habrán escuchado, como la glucosamina, el chondroitin, ¿no? Que dan este tipo de patologías, lamentablemente no tienen evidencia, ¿sí? Muy bien. Y lo que sí están intentando hacer es inyección intraarticular de plasma, ¿ya? Entonces,
Entonces, esperemos que más adelante esto vaya cambiando, ¿no? Viendo de nuestros pacientes y quién sabe de nosotros, porque igual nosotros en algún momento vamos a llegar también a envejecer y a ser parte de esta enfermedad, ¿no? La cirugía, que es lo último en realidad, finalmente vamos a ver que sí, ya hay una alteración importante, irreparable, limitante en el paciente y finalmente termina en cirugía, ¿no? Recambios en realidad, ¿no? Miren la rodilla, la parte de la cadera, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso sí hay en nuestro hospital, igual en el seguro, ¿no? Que pueda acceder los pacientes, eso sí es importante. Bueno, es como un resumen en realidad. Les vuelvo a repetir que la condroitina y la glucosamida no es apropiado, no lo recomendamos en realidad, ¿sí? No está aprobado. La duloxetina, ¿ya? Esa sí, incluso tiene una recomendación condicional de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología, ¿no? La duloxetina, ¿han visto fibromialgia? No, ya, bueno, dentro de fibromialgia también está el manejo con duloxetina, ¿no? Que modera el tema del manejo del dolor en el paciente, ¿no? La Sociedad Internacional de Investigación de Osteoartritis sí la recomienda, ¿sí? La duloxetina, pero los AINES, ¿sí? En realidad, como hemos mencionado, son básicamente parte del dolor, ¿no? Los opiáceos no están recomendados, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso fue en relación a terapia experimental, que están probando terapia celular y terapia génica, ¿sí? Implantación de condrocitos autólogos se ha propuesto como una técnica quirúrgica que esto va a evitar el daño del cartílago, ¿no? Que ahí es donde uno quiere llegar, ¿no? Evitar el daño del cartílago, ¿de acuerdo? Incluso están probando con células madre, embrionarias, mesenquimales, para poder ver si esto tiene efecto, ¿no? O sea, en realidad esto todavía esperemos unos años para ver qué respuesta nos tiene, ¿no? Y si va cambiando un poco el escenario de nuestros pacientes, ¿sí? Bien, esta era la clase de osteoartritis. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta, creo que ha estado bastante clara. Es una patología, creo que fácil de diagnosticar, lo sospechamos en nuestros pacientes. Busquemos esto y también hagamos prevención en nuestros pacientes, ¿sí? Dígame, por favor. Sí, para elegir, digamos, estas condiciones intraarticulares, ¿qué exámenes previos se requieren? ¿Se requiere una radiografía o se requiere llegar a una ecografía? Lo ideal es una placa radiográfica, una ecografía, ver la condición del paciente, ¿no? Porque no olvides que estás hablando con un psicólogo, tienes un paciente diabético, ¿no? O tiene alguna comorbilidad, y esto puede generar elevaciones de glicemia, pero sobre todo es la limitante del paciente, ¿no? Tú le das AINE, buenas semanas o un COX y ves que el paciente persiste con el dolor.